Internet y la velocidad de la información electrónica nos imponen nuevos ritmos de lectura y de experimentación. El día de hoy estamos con el Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades para conocer más acerca de los nuevos límites de creación literaria que surgen de la mezcla explosiva de Internet y las formas de experimentación de la poesía. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Y bueno, como ya les anticipaba, el día de hoy tenemos a dos chicas que están en la vanguardia del pensamiento, de la creación, de la crítica, de cuerpos que están en mezcla, en ebullición, ¿no? La literatura y pues la era digital. Estamos con María Andrea Llovine y con Cintia García Leiva. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ustedes. Porque, nos encanta tener este tipo de programas en Luchadoras donde también nos llevan al ámbito de la creación, ¿no? Desde pues un punto de vista también crítico de lo que está pasando en nuestros mundos. Y quisiéramos comenzar justo a partir de ahí. Ustedes forman parte del Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades, y además están organizando el evento de Plataformas de la Imaginación. Y quisiera que empezáramos justo, que nos platicaran qué es el laboratorio, cómo surge, cuándo, qué idea detrás lo motiva y le da lugar a su trabajo. Perfecto. Bueno, pues gracias de nuevo por la invitación. El YEOM es una agrupación que temporalmente está formada por 6 personas. Si puedo decir los nombres, está con nosotros Susana González Actor, y es miembro, de hecho, cofundador, muy interesada en semiótica musical, en modos de lectura, en la virtualidad de la palabra. Trabaja mucho con el asunto de la voz y el cuerpo, tiene un trabajo bien interesante. Está también Roberto Cruz Arzábal, que se dedica mucho más a la crítica también de literaturas mexicanas contemporáneas. Está Ana Cecilia Medina, con un trabajo más enfocado al arte sonoro, por ejemplo, aunque también explora ligues entre la visualidad y la sonoridad. Está Erika Ortega, que trabaja mucho con humanidades digitales y mucho con literatura electrónica, que ahorita María Andrea les platicará más de eso. Está María Andrea Llovine, que es experta también en poéticas visuales y poéticas experimentales, y en mi caso también con un interés muy fuerte en poéticas experimentales, mucho vinculado al sonido y también a los objetos y lo que ocurre en post-internet, que igual al rato hablamos un poco de eso. Entonces, este grupo, que nació hace ya casi 3 años, se dedica a explorar, como en su nombre lo dice, estos límites y las borraduras de estos límites y estas extensiones de la literatura hacia otras disciplinas, de la literatura hacia otros soportes, del libro hacia la pantalla, de la pantalla hacia la calle, todas las objetualidades y las materialidades que se pueden contemplar de la literatura, y esa trayectoria histórica que también ha permitido que ahora podamos observar literatura desde la digitalidad, pero cuáles son las implicaciones también de que esto ocurra a nivel contextual, a nivel geográfico, a nivel político, a nivel crítico. Eso por un lado. Y también todas las manifestaciones que han llevado también a que algo se nombre como poéticas experimentales, ¿no? ¿Cuáles son los roces interdisciplinares de la literatura? ¿Qué pasa con su diálogo con el sonido? ¿Qué pasa con su diálogo con el movimiento, con el cuerpo, con la gestualidad, con los objetos otros, con la conectividad, con la escultura? Entonces, a eso se dedica YEOM.
Y lo que hacemos también es tratar de extender la noción de academia. Casi todos partimos o de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM o, en el caso de María Andrea, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y lo que hacemos, a pesar de que nos encanta el trabajo académico y nos encanta hacer investigación, también es ampliar esa noción de academia y salir un poco del aula o de la noción de aula para llevar nuestra práctica también a otro tipo de praxis, precisamente, ¿no? Entonces hacemos desde investigación, seminarios itinerantes, caminatas, derivas sonoras, conversaciones en calle. Hemos trabajado con muchas figuras de la interdisciplina que nos interesa mucho seguir, cuyo trabajo realmente respetamos y que también tiene que ver con esta parte interdisciplinaria, esos modos en que comparten varias disciplinas y también el trabajo desde artistas como investigadores. Entonces tenemos ya una lista de colaboraciones súper interesante. Hemos trabajado, por ejemplo, con Verónica Gerber-Bisecci, ¿no? que ella produjo, por ejemplo, unos ensayos visuales súper interesantes que publicamos con Ediciones Transversales, y luego, de hecho, con ella hicimos un performance en el MUAC con una exposición. Entonces también esta ida y vuelta. Hemos trabajado... Digamos que están explorando los límites de la literatura, el arte, internet también, o estos nuevos lenguajes. Totalmente, ¿no? O sea, desde... tecnológicos, virtuales. Exacto, y también la ampliación del concepto de tecnología, que precisamente no parte de una realidad inmediata, sino tiene una historia también y una trayectoria. Entonces sí, desde artistas visuales, artistas sonoros, Manfred Werder, Israel Martínez, Manuel Rocha, Llorens Barber, artistas también muy difícil de definir ahí. Exacto, como Mónica Nepote, por ejemplo, como alguien que trabaja en arqueología de medios como Laurie Emerson, Juan Pablo Anaya, desde la parte entre filosofía y creación de hacktivismo, un montón de colaboraciones. Te interrumpo justo para que pensemos un poco en esta... que queda muy claro que hay como una línea experimental y que me evoca totalmente al nombre de Geom, ¿no? Al laboratorio. Entonces, no sé, María Andrea, si te gustaría contarnos un poco más sobre, pues, este impulso más rebelde de, pues, transdisciplinar también, de cruce, ¿no? Que tiene la idea en sí latente ahí, el laboratorio. Sí, absolutamente. O sea, de hecho, el nombre mismo de Geom, al ser un laboratorio, implica esta idea nuestra de constante experimentación. O sea, nuestros objetos de estudio, en realidad, como lo acaba de decir Cintia, son objetos de estudio, digamos, en cierta medida metaexperimentales, ¿no? Porque por un lado hacen experimentación, son experimentaciones, pero hacen reflexión y crítica sobre la experimentación misma, ¿no? Nos interesaba justamente que fuera un laboratorio para tener también como un poco esta idea de horizontalidad, ¿no? Esta idea en donde, digamos, este colectivo teórico y colectivo de trabajo se vincula a partir de estos intereses y los empieza, digamos, a articular de una manera, pues, justamente como experimental en nuestra propia interacción, ¿no? Hasta el momento la manera como hemos trabajado los integrantes de Geom ha sido justamente, digamos, a partir de esta sinergia de nuestros intereses que van surgiendo y que de alguna manera alguien liderea los proyectos, pero como con esa estafeta de la inercia propia de los proyectos, ¿no? Como dejándolos fluir hacia donde quieren ir, digamos. Exacto, y de alguna manera, por ejemplo, de pronto alguien tiene un proyecto más encaminado, por ejemplo, a las poéticas sonoras, entonces una persona se encarga como de ese proyecto o, digamos, no tenemos una sola persona que se ocupe propiamente de toda la gestión en sí, sino más bien de pasarnos esta estafeta todo el tiempo, ¿no? Y de colaborar entre todos en los proyectos y en los intereses de todos, ¿no? Y perdón, antes que nada, también quisiera insistir en lo que decía Cintia de la interdisciplina, pero también del concepto de indisciplina de Mitchell, que también es uno de los teóricos que hemos leído y estudiado en el laboratorio de manera como muy consistente, y nos parece interesante volver siempre a este concepto, no solo de la interdisciplina, sino de la indisciplina, ¿no? Cuéntanos un poquito más y dinos el nombre completo de Mitchell, porque para quienes no están familiarizados. Es W.T. Mitchell, él es un teórico estadounidense que ha trabajado muchísimos libros sobre teoría de la imagen
digamos, nos ha servido mucho para esta parte de poéticas visuales y digamos, de literatura experimental, pero él tiene este concepto de indisciplina que tiene que ver con el estudio y con digamos, con una postura de cómo pensar la propia práctica, ¿no? No como solamente lo trans o lo inter, sino realmente como esta crítica muy constante de lo que uno hace y desde dónde y desde qué terrenos lo hacemos. Como, ¿no?, la transgresión, ¿no? Exacto, o sea, sí. Es indisciplina de indisciplinado, digamos, indisciplinada de sino más desobediencia. Bien como de transgresión, justamente, ¿no? Que también es un concepto con el que trabajamos mucho en el laboratorio, ¿no? De transgredir fronteras entre medios, entre soportes, entre materialidades, entre prácticas culturales, entre campos. Y esto de lo expandido, de lo extendido, de la literatura, que también tiene que ver con llevarla justamente fuera de los límites propios de lo tradicionalmente literario, ¿no? Y en esta idea que menciona María Andrea sobre la indisciplina, Mitchell dice algo que nos parece también, la verdad es que bien bonito, que es esta noción de turbulencia entre los tránsitos. Entonces no son tránsitos cómodos, claro, ni pasan, a veces pasan naturalmente, pero a veces hay que también abrirlos y generan muchas veces también incomodidad. Entonces hay una turbulencia, que esa es la palabra de hecho que utiliza, para hacer estos cruces. Y nos interesa todo tránsito también. Es accidentado, ¿no? El tránsito es movimiento. Exacto. Claro. Generalmente en Luchadoras tenemos como programas mucho más dedicados al activismo que no nos llevan necesariamente a una reflexión crítica. Entonces, solo como tratando de reubicarnos en que estamos hablando de un colectivo artístico o teórico o experimental o todo junto. O sea, es complicado porque en realidad... Conflicto identitario. Sí. Más bien de definición, pero ustedes no tienen ninguno, ¿no? Claro, más bien es como de ubicación. Es curioso, ¿no? Porque yo siempre hago la observación de que uno siempre se parece a sus objetos de estudio, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera el propio colectivo es también como nuestros objetos de estudio, ¿no? Un poco híbrido, como justo en estas fronteras. Cintia hablaba de turbulencia y turbulencia también implica resistencia. Claro. Entonces nos interesa también ese concepto de resistencia, ¿no? De margen, de frontera, pero también cuestionando hasta dónde realmente está el margen y la frontera, ¿no? Claro. La hibridez, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, pues nos constituimos también en esa medida como un colectivo híbrido, ¿no? Nos dedicamos más a la teoría, a la gestión cultural también. Hemos incursionado un poco en algunas, intervenciones más de corte artístico, que también nos ayudan nosotros mismos a salir de la zona de confort, propiamente del juicio objetivo o no hacia lo ajeno, y de hacer un ejercicio de práctica, que pretende tocar lo artístico, ¿no? Que además la verdad es que varios de los integrantes de YEOM tienen también ese otro lado, así como las figuras con las que colaboramos. Ana, por ejemplo, que suele hacer caminatas en bicicleta y trabaja mucho con la creación de objetos sonoros. En el caso de Susana también tuvo una educación musical y también en algún momento fue concertista, por ejemplo. Roberto, que escribe también poesía. Y eso nos ayuda mucho también a mantener estos lugares intermedios, precisamente, estudiando lugares intermedios. Sí. Y justo quisiera ya vamos a tener que hacer un corte pronto, pero hemos llegado como al tema de lo tradicional y el trastocamiento de lo tradicional, ¿no? O sea, como plantear nuevos panoramas, salirse de los moldes establecidos. Y justo quisiera como que pensáramos en la manera, digamos, tradicional que conocemos de leer, ¿no? Y cuando hablamos de literatura, ¿no? Pues, ¿qué pensamos primero en un libro y cómo se lee un libro con cierta linealidad, ¿no? Etcétera. Y justo como arrancamos el programa, ¿no? ¿Qué está pasando ahora en nuestra realidad con todas las tecnologías, con el internet, con Twitter, con los 140 caracteres y Facebook, ¿no? Y los feeds que tienen una velocidad así súper grande, que nos imponen nuevos hábitos de lectura, ¿no? Nuevas formas de lectura también, y cómo eso se relaciona o no con este concepto que quisiera que nos explicaran de literaturas extendidas. Entonces, si quieren comenzar por qué son las literaturas extendidas, y hacemos un corte después, y luego nos seguimos.
Precisamente las literaturas que rebasan su lugar de aparición, la página en algún momento o la pantalla, y extienden su ámbito presencial, su presencia tal cual como signos. Tangible. Sí, sí, exacto. Y también extienden su concepción de literatura como un objeto cerrado, que eso también es algo que nos interesa mucho. Son literaturas extendidas también en cuanto a están en un proceso continuo, están trabajando continuo, abierto exactamente, fragmentado muchas veces, y están trabajando en esa ruptura continua hacia otros lugares, tanto físicos como conceptuales también. Entonces, ya no tanto en dónde acaba o cuál es el fin de un objeto literario, sino dónde está su proceso, su circulación, su distribución, su recepción, y sus contactos también con otras disciplinas. Yo creo que por ahí podría ir. Claro, y solo para hacer una mínima observación, a la literatura extendida o expandida no solo le interesa la ruptura, sino también la continuidad, que es algo bien interesante, ¿no? O sea, justamente cuáles son los puntos de quiebre que permiten justo estos intercambios o estas confluencias o salidas de los márgenes, pero también dónde están las continuidades con estos procesos que inician o que dan, cauce al surgimiento y digamos, a la institución ya de muchas prácticas de literaturas expandidas, ¿no? Y extendidas, obviamente, ¿no? Totalmente, porque además pensar en los márgenes significa también pensar, si estás considerando algo como margen, estás considerando otra cosa como centro. Claro. Entonces, ¿con qué están? Como una unidad, qué se están? ¿no? Exacto. Bueno, pero ahora regresamos para que nos den ejemplos de cómo se ve o cómo se materializa la literatura extendida, ¿no? O expandida. Estamos en Luchadoras hablando de literatura extendida, expandida, de arte, literatura, límites, experimentación. Ya regresamos. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes. La Cuadratura del Círculo, un espacio conducido por Daniel Gershenson, dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich. 0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal. Luchadoras. Una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro. Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad.
Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregon y California. Rompeviento TV. Por el derecho a informar Y ser informados. Estamos de regreso en Luchadoras y estamos platicando con María Andrea y con Cintia de GEOM, el Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades, acerca de qué es esto de literatura extendida, ¿no? Y bueno, hablábamos un poco de cómo ponerle carne, o sea, cómo verlo, sí, cómo se materializa la literatura extendida, ¿no? Y hablábamos de, por ejemplo, pensamos en literatura y pensamos un libro y que el libro está ahí, ¿no? Y está todo el libro ahí, y cómo en realidad es romper límites, ¿no? Cómo puede haber arte hecho con literatura, música, con escultura, con plataformas digitales. ¿Cómo harían como más fácil de entender? O dennos ejemplos de literatura extendida. De entrada, toda la parte visual, o sea, una parte del estudio de las materialidades está enfocada en la parte objetual, es decir, el libro y tu relación con ese objeto. Entonces, desde cómo pasas una página, el tipo de papel, wow, si es un papel transparente o no y qué implicaciones tiene en la memoria misma de la página, si el libro es grande, pequeño. Por ejemplo, lo que hacen los libros de artista, que es poner una parte mucho más escultórica en el libro. Entonces, si el libro cambia de función, si lo tomas como un objeto para leer algo que está dentro de, como si fuera un contenedor, o si lo tomas para ver su parte más física, sus formas visuales y sus colores. Entonces, en la materialidad, toda la forma y todo el material, tal cual, cuenta para la significación y para que nosotros podamos relacionarnos con ese material de un modo específico. Por eso es tan interesante seguir esa trayectoria del libro, el libro como un objeto social, porque precisamente nunca está aislado. Esa es una parte bien interesante. El modo en que yo leo un libro dice mucho de mi relación también social y con ese objeto, y como el resto de mis conciudadanos, por ejemplo, puede leer ese libro también. Y entonces muchas de estas prácticas extendidas quiebran o tratan de quebrar esas relaciones convencionales de los objetos. Entonces, precisamente, típicas, ¿no? Exacto. Libros que parecen libros, pero que funcionan de modo diferente a un libro tradicional. Libros que si los ves en un estante, parece que es un libro cualquiera que podrías tener en tu biblioteca, pero cuando lo abres, tal cual, a veces literalmente sale una sorpresa de ese libro, tal cual un objeto, o simplemente sus modos de funcionar internos cambian. Y entonces las literaturas extendidas por eso están tan de la mano con las materialidades, porque es la relación tal cual directa del cuerpo con los objetos y de los objetos con otros objetos. Y no solamente en el caso de libros propiamente, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, en este caso es como clara la relación todavía con lo literario, uh-huh, pero también los archivos sonoros, por ejemplo, uh-huh, en qué medida ahí también hay un trabajo muy interesante en el ámbito de las literaturas extendidas, ¿no? O, por ejemplo, toda la literatura que nos obliga a leer de maneras distintas sin producirse propiamente en papel, uh-huh, sin que la puesta en página sea propiamente una página, ¿no? Como por ejemplo la poesía tatuaje, ¿no? A ver, cuéntanos de eso. Bueno, pues justo es uno de los ámbitos que también son muy transgresores y que tienen mucho que ver con lo que acaba de decir Cintia del cuerpo y de los límites, porque justo la poesía tatuaje o tattoo poetry implica que el lienzo del poema hacia el cuerpo mismo, ¿no? Y hay una serie de implicaciones muy interesantes, por ejemplo, si es solo un verso, si es todo un poema, si lo tatúas en un lugar en donde es visible para ti mismo y tú lo puedes leer como una especie de carta de creencia que llevas contigo, o si te lo tatúas en un lugar en donde solo el otro lo puede leer, ¿no? Qué bueno. Entonces, de alguna manera, ahí estamos hablando de una circunstancia de lectura que está atravesada por la materialidad, precisamente, ¿no? O sea, ese mismo poema, a lo mejor leído en un libro, pues las palabras no están cambiando, el poema no está cambiando, el autor no está cambiando, pero sí su contexto de inscripción. Y al cambiar el significado que puede implicar eso. Claro, entonces, un poco también el trabajo de la literatura extendida es eso, ¿no? O sea, ver cómo se contextualiza y recontextualiza lo literario, uh-huh, a partir de su materialidad, ¿no? O, por ejemplo, escribir un poema en el cielo,
¿Cómo puedes escribir un poema en el cielo? Bueno, esto lo hizo Raúl Zurita en el 84 con el poema Mi Dios es, y literalmente usó un avión para escribir en el cielo de Nueva York una serie de versos que empezaban mi Dios es, no, mi Dios es gueto, mi Dios es paraíso. Y pues ahí también hay una cuestión muy interesante en términos de la inscripción, ¿no? O sea, lo fugaz, por ejemplo, que resulta eso, y el que solo se pueda conservar en un registro, ¿no? Fotográfico en este caso, o videográfico. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tienes un texto kilométrico, ¿no? Que además te asalta, digamos... De pronto, en tu vida cotidiana. Claro, o la poesía urbana, ¿no? La poesía que se hace en bardas, en espectaculares, en muros. O que vas en el metro. O que vas en el metro, y que de alguna manera tú no estabas esperando tener un encuentro lector, ¿no? O una experiencia lectora, una experiencia estética, y en cambio sucede, ¿no? Asalta al espectador, digamos, al transeúnte, y pues tienes ese encuentro con la lectura, ¿no? Sí, un poco estas experiencias me llevan a pensar en este, ¿cómo decirlo? Es un lugar común, es un lugar súper común, ¿no? Esto de, en México no se lee, ¿no? O, por ejemplo, pensar en la lectura como casi un acto privilegiado, del cual solo las élites educadas o quien tiene tiempo para hacerlo, ¿no? Lo hace. El tiempo se nos está yendo tan rápido y tenemos tanto que platicar, sí. Pero entonces pienso cómo cruzar fronteras, o sea, sacar la literatura del libro, ¿no? Y de esas ideas también convencionales o típicas, tradicionales de cómo leer, puede hacerla llegar a otros públicos y significarle algo en la vida, ¿no? Por ejemplo, que de pronto te cruce un poema en el metro y te dé otra perspectiva y no sé. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? O sea, sobre esta posibilidad de la literatura en otros lados, ¿no? Pues sobre lo que dices que me parece fundamental, diría que hay un asunto súper importante de empiezas a leer más de lo que crees que es legible. Quiero decir, la palabra escrita deja de ser lo único legible, en ese sentido de tal cual, revisar, analizar, ver cómo se mueve, cómo se distribuye. Entonces, en ese sentido, cualquier aparición también audiovisual puede ser legible. Tú escoges también cómo quieres leer eso y por supuesto otras cosas que también implican cómo ese objeto decidió colocarse en un contexto específico, y eso también da muchos de los significados. Es decir, yo podría leer una frase que a mí me resulte completamente poética y a lo mejor alguien lo tuvo la idea de ponerlo en el metro como un graffiti, y en cambio puedo tener una frase con números, pero que alguien decidió poner en un libro como poesía, que pasa muchísimo. Todos los experimentalismos que hizo el conceptualismo, por ejemplo, eran esas cosas que en algún momento no fueron considerados ni siquiera textos literarios o textos poéticos, pero que mucho del espacio de aparición daba pistas para eso. Ahora, sobre qué se lee y qué no se lee también podríamos hablar ampliamente, pero definitivamente que nunca habíamos tenido tantos estímulos audiovisuales continuamente todos los días. Yo creo que incluso más que preguntarnos qué se lee y qué no, o cuánto se lee y como entrar en esa discusión un poco entre cuantitativa y cualitativa, yo creo que lo que resulta muy interesante actualmente es cómo se lee. O sea, yo creo que una de las de los puntos clave del contexto contemporáneo es lo revolucionario de las modificaciones del acto de leer. Estamos leyendo de maneras muy distintas a partir de la hipertextualidad, de la hipermedialidad. O sea, hacemos lecturas fragmentarias, lecturas remediales, lecturas en zapping. O sea, que de alguna manera también implican procesos cognitivos muy interesantes. Y cambiantes. Y cambiantes, ¿no? Digamos, a ese nivel, a nivel cognitivo, también se está dando
una modificación de nuestra conciencia lectora, que yo creo que no tiene tanto que ver con estas campañas de hay que leer 20 minutos porque leer es horrible, entonces por lo menos 20 minutos, ¿no? Casi como 100 abdominales. Exactamente, 5 minutos, ¿no? todos los días. Bueno, ya pasaron los 20 minutos, perfecto, ¿no? Sí, ya bota el libro. Exacto, ¿no? O ¿cómo es posible que no hayas leído tal cosa, no? Claro. O sea, creo que quizá lo más interesante, por lo menos a mi juicio, es más bien esta otra parte, ¿no? O sea, cómo estamos leyendo en simultaneidad, en paralelo, como decía Cintia, con un montón de estímulos textuales. Digamos, estamos como en la era de la textofilia absoluta, ¿no? Y es que justo eso, lo que yo estaba pensando es que en realidad siempre leemos. Sí. Nuestra vida sería imposible Exacto. si no leyéramos. Claro. Si no leyéramos la calle en la que caminamos para cruzar, para no chocar con alguien, si no leyéramos el gesto que no me hizo la persona de al lado, si no leyéramos en el wall de Facebook qué puso y qué significa lo que puso. O sea, estamos leyendo todo el tiempo, pero... Y en paralelo, que es muy interesante, justamente, o sea, como tú dices, vas en una calle y recibes un mensaje de texto y al mismo tiempo lees el espectacular. Claro. Y, o sea, hay una serie y todo lo que el espectacular te puede estar diciendo, de por ejemplo, en estímulos publicidad, textuales, ¿no? Claro. Y que no nada más además es el texto escrito, sino toda la parte visual que se lee precisamente y tiene elementos completamente legibles, igual que lo sonoro. Todos los textos sonoros con los que estamos conviviendo. Que son los sonidos. Exacto. Sí. Y Los que ruidos. modifican también nuestro entendimiento del espacio en el que tal cual caminamos, ¿no? Y es muy interesante este concepto de paisaje sonoro, por ejemplo, en el caso del sonido, pero yo creo que también hay una especie como de paisaje textual que nos rodea, ¿no? Padre, sí. O sea, que está ahí y con el que convivimos todo el tiempo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de experimento antes de irnos al siguiente comercial. Si ustedes tuvieran que decirle a quienes nos están escuchando ahora, piensa en tu lenguaje textual. ¿Cuál fue la palabra que acabas de decir así concretamente? Paisaje Textual. Bueno, pero me lo acabo de sacar de un poco de la manga. Pero paisaje textual. O piensa en un paisaje sonoro. ¿Qué le dirías? Pon atención a qué. O sea, cierra los ojos y ¿qué? ¿Qué tengo que hacer para saber qué es un paisaje sonoro? Claro, o sea... Pues, por ejemplo, mucho lo que hace como para empezar a recibir el entorno es empezar a tratar de enumerar o enlistar o anotar, en el orden en el que sea, todo lo que estás escuchando, cualquier cosa. Los sonidos de tu propio cuerpo y también los sonidos de tu entorno. Incluso en un espacio silencioso como este, parecería que, no, o sea, que el ruido son nuestras voces, por ejemplo, pero incluso si nos callamos, todo lo que está empezando a sonar, ese sería tu entorno sonoro. Es un poco también lo que dice Cage, ¿no? Parece que está justo, y otros teóricos, justo en el silencio, muchas cosas empiezan a pasar. Cuando parece que todo llegó al blanco o al fin del ruido, en realidad empezamos un segundo nivel de ruido. Ese sería un experimento que podría hacer. Y digamos, trasladándolo a lo textual, pues sería más o menos hacer el ejercicio justo como de poner atención a los textos que nos rodean en este momento, ¿no? O a estos estímulos textuales simultáneos, constantes, que todo el tiempo están en nuestro entorno cotidiano, ¿no? Y de alguna manera, jerarquizamos, ¿no? O sea, al momento de empezar a prestar atención, justamente, pues nos damos cuenta de que hay un sonido que de alguna manera sobresale, o que es como el horizonte de otros sonidos que están ahí. Y de alguna manera quizá los textos se puedan también entender, o esta como textofilia así, ¿no? O sea, como en esas jerarquías, pero de algo que forma parte de nuestro entorno, ¿no? Pues hagamos un corte, pero la consigna de este corte es que puedan hacerlo, ¿no? O sea, que puedan tratar de mapear qué están escuchando ahora. Puede ser la ambulancia que está pasando, puede ser el sonido del café calentándose, puede ser el rum del refrigerador, o sea, todos esos sonidos que están ahí que no percibimos, que los traten de escuchar o que traten de ver qué mensajes están ahí alrededor suyo ahora, en lo que regresamos.
tal? ¿Qué escucharon? ¿Qué vieron que no habían visto antes, que estaba ahí latente, esperando a ser escuchado? Pues bueno, también Yeom están planteando justo la razón por la que estamos aquí platicando en este día específico, porque están a punto de comenzar con Plataformas de la Imaginación, que es un evento que va a concentrar un montón de estas discusiones y de estas como prácticas de vanguardia, digamos. Pero ustedes cuéntenos más, ¿qué está pasando mañana y pasado que podemos ir a ver, a escuchar, a sentir? Bueno, pues justamente mañana damos inicio a las actividades de Plataformas de la Imaginación. Es un proyecto de literatura electrónica que nos ha emocionado mucho en el laboratorio porque precisamente conjunta la literatura electrónica, mucho de lo que acabamos de decir en términos de cuestiones sonoras, cuestiones textuales, cuestiones visuales. O sea, realmente es una práctica híbrida, justamente, que nos permite también tener muchas experiencias de lectura distintas, interactivas, participativas, de muy distintos tipos. Y el programa de Plataformas de la Imaginación empieza mañana con un simposio internacional. Tenemos la fortuna de contar con la presencia de artistas invitados que representan gran parte del trabajo que se hace en literatura electrónica. Belén Gache, Gustavo Romano, Eduardo Kac, Eugenio Tiselli, Amand Borsuk, Jan-Robert Lichte, todos ellos exponentes de distintas aristas y facetas de la literatura electrónica. Y el proyecto también incluye 3 exposiciones en museos, en esta idea de llevar la literatura justo a otros espacios, ¿no? Al espacio del museo, de la galería propiamente. La primera exposición se inaugura este 9 de octubre en Universum. Esperamos que todos puedan asistir a las 5 de la tarde a ver esta exposición que se llama Literatura Electrónica, Escenarios Híbridos, con piezas todas interactivas, con distintos niveles de interacción. Tenemos otra inauguración el 23 de octubre en el Centro de Cultura Digital y el 12 de noviembre en el Centro Cultural Tlatelolco. Y además tenemos intervenciones en Casa del Lago, que se inaugura el 14 de octubre, así es que tenemos ya todo muy cercano. El próximo mes hay un montón de... Sí, digamos, octubre. Bueno, Sí, justo, todo está, pues, gran parte del programa de plataformas está concentrado en el mes de octubre, ¿no? Vamos a poner ahí, rápido, perdón la interrupción, las páginas de Yeom y del Twitter y todo para que puedan consultar el programa. Claro, y todos los detalles justo de estas actividades, participantes, sedes, fechas, está en plataformasdelaimaginación.mx. Y bueno, y como parte también de estas intervenciones tenemos el estreno mundial de una pieza de Eugenio Tiselli en el Palacio de Bellas Artes. Pues vayamos a ver a Eugenio Tiselli, que nos lleva a pensar en la poesía fuera del ámbito tradicional, más allá de Platero y yo, de todas esas referencias, ¿no? Con las que crecemos en la primaria, en la secundaria y que tal vez nos forman ideas como muy reducidas, ¿no? Platero quedó lejos. Vamos a pensar en esos nuevos universos que están por ahí esperando a que los descubramos. Vamos a ver este video. Es que yo creo que lo agarraste en curva. Sí. Sobre la poesía maquinal o escrita por máquinas, un manifiesto para la destrucción de los poetas. ¿Quién puede pensar en el arte cuando existe la posibilidad de la felicidad? Se pregunta un escritor contemporáneo. Y si en efecto el arte ejerce de somnífero o antidepresivo hoy en día, ¿no sería mejor desmontar ese falso refugio para afrontar así nuestra infelicidad cara a cara e intentar superarla? 1. La transformación de lo subversivo en espectáculo ha dejado al poeta, cuya misión es la subversión del lenguaje, sin sitios a donde escapar. El poeta es hoy una rata en un rincón, temblando bajo la escoba de los poderes espectaculares. 2. El humanismo ya no cabe en un mundo en proceso acelerado de destrucción a manos de los propios humanos. La carga humana, soportada por la poesía, es ya moralmente insostenible. 3. La conexión significativa entre símbolo, palabra y señal, realidad, se ha roto de manera irremediable.
gracias a los abusos lingüísticos de ámbitos como la política, la comunicación a nivel masivo, el entretenimiento, la mercadotecnia y el consumo salvaje y excesivo. 4. Ya no es posible hacer sentido. Todos los significados se han vaciado. Vivimos en la era de los cascarones huecos. Las nociones de verdad y mentira, por ejemplo, han perdido todo su peso específico ante la generalización de la charlatanería. 5. Las máquinas calculadoras en su variante electrónica, las herramientas, medios capitalistas por excelencia, no han sido usadas para liberar al hombre del trabajo, de la mediocridad y la infelicidad, tal como parecían prometer múltiples voces, sino para esclavizarlo aún más y convertirlo cada vez más en un ser dependiente, aislado e infeliz. Su pervasividad ha extendido esta dependencia como un virus, hasta llevarla a las áreas más íntimas de la vida. 6. Dichas máquinas, sin embargo, pueden todavía ser usadas para liberar al hombre de las cadenas de sí mismo. Esta parece ser la última frontera y a la vez el último recurso. 7. Mucho de lo que el hombre destruye cuando crea puede salvarse si las tareas de creación son confiadas a las máquinas. Justo estaba pensando yo como la utilidad de, bueno, y tampoco para funcionalizarlo, ¿no? Del arte como en este mundo, en este momento político, en este contexto, pero justo creo que esa reflexión que hacía en el manifiesto de las máquinas y la esclavitud, no como liberadoras, sino como esclavizadoras, etcétera. ¿Cuál es la importancia del arte para pensarnos en el mundo en este momento, ¿no? Y por qué pensar en, tengo todo que hacer, pero voy a ir a un encuentro donde van a hablar de literaturas extendidas, de lenguaje, de fronteras, o sea, de experimentar, o sea, ¿qué me puede impulsar a algo así? No sé si entienden mi pregunta. Sí. Tal vez es porque Luchadora es un programa como luego muy activista que apunta a problemáticas políticas específicas y nos olvidamos del arte y de todo lo que nos puede ofrecer, ¿no? Claro, y es que de entrada yo pensaría que no está aislado. O sea, justo este entendimiento, el trabajo directo del poeta o del artista o simplemente del actuante con máquinas o con un objeto, si se pone en el ámbito de lo artístico, siempre entre comillas, nunca está desligado de su contexto político y de su irrupción en ese contexto, si se quiere hacer. Y entonces allí también decir eso, ¿no? O sea, la parte artística no es nunca un elemento desvinculado de su práctica, siempre es una práctica y es una práctica social y en ese sentido definitivamente tiene elementos críticos fundamentales que también creo que se van a explorar mucho por aquí. El trabajo de Eugenio Tiselli es fundamental en cuanto a las preguntas que se ha hecho precisamente sobre la relación. De hecho, tiene una foto que es muy representativa, que es relación poeta-máquina, una relación continua, y esta relación entre este actor y esa máquina, sea cual sea su máquina de trabajo, y cómo esa relación es circular, me parece que dice mucho de lo que se va a poder también hablar en el simposio. Y regresando también un poco a tu pregunta en términos generales, así como extrapolándola muy abstractamente, yo creo que en realidad el arte es un ejercicio político. Exacto. Y es un ejercicio de resistencia, siempre. Y tiene todo que ver con el momento actual, porque en realidad, a lo mejor, como tú decías, la gente, ¿no? Que tiene mil cosas que hacer, pero al final darnos estos espacios para acercarnos al arte en donde sea, como sea, en el término que sea, sin ponerle calificativos, yo creo que sí es y sigue siendo un ejercicio de resistencia política también, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte ahora para regresar a que nos platiquen más de plataformas de la imaginación para poder estar ahí y a otra charla sobre pues subvertir, ¿no? Y esto como un ejercicio de resistencia pero también de rebeldía desde el arte, la literatura y cruzando las fronteras. Platiquemos por ahí un poco. Quédense en Luchadoras, estamos llegando a la recta final, pero vamos a ver también un ejemplo de una de las invitadas que viene a Plataformas de la Imaginación, que es
sumamente atractivo, impresionante y divertido, así que quédense para que lo vean. Saludos. My name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompaviento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompaviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. The name's Bond. James Bond. Bueno, pues estamos aquí platicando con Yeom y sobre plataformas de la imaginación, que es este evento que está sucediendo ya está por comenzar, y que bueno, queremos invitarlos a que se acerquen, a que se atrevan a ver cosas nuevas, ¿no? A explorar la literatura desde otros lugares, que los invada y que las invada literalmente, porque bueno, eso es la literatura también, es como sumergirte en otro universo casi paralelo, y etcétera. Pero bueno, yo quería preguntarles justo como este tema de la subversión y la experimentación, y vincularlo un poco al momento histórico que estamos pasando. Ya hemos hablado como de internet y de nuevas narrativas, y vincularlo un poco también a lo que hemos platicado, y yo fui la primera que hizo. Perdón, es un chiste local. Al tema de las vanguardias, porque ese tema de la experimentación en literatura no es algo que está pasando ahora porque Internet está revolucionando nuestra vida. Ha habido los dadaístas, los futuristas, las vanguardias de ese entonces también experimentaron, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento histórico que está llevando a este grupo de poetas teóricos, filósofos, a experimentar de esta manera con lo electrónico, ¿no? ¿Qué nuevo pasa? No sé, qué... Sí, si estoy siendo como explícita en mi pregunta. No, sí. Bueno, yo creo que, como bien dices, en realidad la semilla del arte electrónico no está en la tecnología. O sea, no es per se la llegada de la tecnología, sino todos los postulados de las vanguardias. O sea, por ejemplo, gran parte de lo que subyace en la literatura electrónica específicamente, y en gran parte del arte electrónico en términos de algoritmos, de combinaciones, de azar, digamos, de aleatoriedad, estaba ya, como tú dices, en los dadaístas, estaba en el Ulipo, o sea, estaba ya también en el cubismo, por supuesto. O sea, en realidad yo creo que lo que sucede es que, digamos, el New Media Art en general, lo que hace es empezar a explorar de manera muy contundente estos nuevos soportes para ver de qué manera se pueden, pues, también radicalizar ciertos postulados de las propias vanguardias, ¿no? Una constante del trabajo de los artistas actuales es justamente ese, ¿no? Es como hacer realidad los sueños de algunas vanguardias, ¿no? A través justamente de la tecnología también, ¿no? Hay mucho de reescritura en estas nuevas prácticas, que creo que sí sería una tendencia, mucho de apropiación y mucho de reactualización. Sí. Entonces, como comenta María Andrea, por ejemplo, toda la ilusión del movimiento de la palabra
que los concretistas explotaron con los recursos que tenían, que era el color, la tipografía, la expansión, la eliminación del verso, la expansión en la página, etcétera. Muchos de los artistas ahora lo pueden realizar. Ejecutar. Exacto, porque el soporte lo permite. Es decir, contamos con nuevas herramientas que nos permiten hacer cosas que antes nos habíamos imaginado, pero que a lo mejor no eran tan sencillas de plasmar. ¿O? Exacto, esta librería de Babel, biblioteca de Babel, lo pensé en inglés, sí. Perdón, library. Sí. Perdón, esta biblioteca de Babel que fue llevada a práctica de un soporte electrónico y que pone tal cual esa idea de combinatoria de signos para intentar tal cual, poner en práctica que todos los signos están en combinatoria y que dan resultados discursivos completos, ¿no? O por ejemplo el movimiento mismo, ¿no? O sea, el hecho de que la literatura actualmente tenga movimiento explícito es algo que sugirieron las vanguardias, pero que ahora se hace realidad. Que trataron de perseguir, ¿no? Claro. A través del papel. Pero ahora, digamos, al salir del papel, la literatura ha podido, digamos, hacer realidad ese movimiento explícito, ¿no? De hecho, justamente el eslogan de Plataformas de la Imaginación es "La literatura se mueve", ¿no? Pues vamos a ver este video de Amarant Borsuk, ¿es? Borsuk, sí. Que justamente nos puede ilustrar más claramente qué carajos nos referimos con eso de que la literatura se mueve, ¿no? Vamos a verlo y volvemos. Pensemos dónde puede estar la poesía, ¿no? Te subes al metro, te subes al micro y de repente se sube alguien y te empieza a lanzar poemas, ¿no? Eso podría ser literatura extendida o esto que acabamos de ver, ¿no? Como un libro con QRs te da una narrativa cuando la pones en la pantalla. Pero platíquenos, ¿qué es lo que acabamos de ver? A ver, María, dinos. Bueno, este es un libro que nos entusiasmó muchísimo al laboratorio desde que se publicó en 2012, y es una colaboración entre Amarant Borsuk y Brad Baus. Y como pudieron ver, lo que hace, esta es la lectura que está haciendo la propia autora del libro. Es un libro en donde están impresos estos patrones geométricos que al momento de entrar a la página web de Between Page and Screen, con la webcam de la computadora y al momento de mostrarlo justo frente a la webcam, se decodifican estos patrones en realidad aumentada, ¿no? Y nos gusta muchísimo esta obra de Amarant porque pone sobre la mesa mucho de lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Justamente estos espacios intermedios, estos goznes entre la materialidad propiamente y la virtualidad. Esta es una obra que necesita de la pantalla y de la página para suceder. El libro por sí solo no es nada. Es ilegible. Es ilegible. Y por otro lado, nuestros ojos no alcanzan a ver lo que está ahí, ¿no? Necesitamos estos ojos digamos, de máquina justamente, que son precisamente los de la webcam, ¿no? Entonces también es como esta circulación entre hombre-máquina, entre lector, texto
y todo esto que hemos venido diciendo que hacemos en el laboratorio, ¿no? O sea, la webcam lee el código y te despliega la historia para que la leas y así vas accediendo a la historia. Texto a texto, ¿no? Exacto. Y así lo vas construyendo a partir de tu propia interacción en las páginas, ¿no? Y muchas, digamos, este es un ejemplo perfecto de mucho lo que se va a ver en plataformas de la imaginación, que son precisamente estos tránsitos y lugares intermedios. Lo de Gustavo Romano, por ejemplo, que va a estar en el Centro de Cultura Digital y en Casa Lago, también es un diálogo entero entre azar, control, máquina, la boca humana, pero también la boca de la máquina, qué hacen las bocas maquinales y qué hacen las bocas humanas y qué tanto control tiene una sobre la otra. Lo que hace Jean-Robert Lichte, por ejemplo, también es un diálogo entre la materialidad física, la fisicalidad del objeto y la virtualidad, como dos opciones del objeto también virtual. Entonces, muchas de las piezas en plataformas de la imaginación son estos lugares intermedios y problemáticos, pero que son también los lugares que nosotros estamos viviendo también todo el tiempo. Y bueno, creo que al final es una invitación a experimentar, porque seguramente van a ver cosas que no han visto antes y que los van a llevar a leer de formas nuevas y distintas. Y algo bien importante, Lulú, es que todas estas piezas son de acceso libre. Digo, bueno, a excepción del libro de Amant, porque bueno, sí hay que tener propiamente el libro, ¿no? Pero las piezas de literatura electrónica, todo lo que van a ver en plataformas de la imaginación, lo pueden ver en su casa, lo pueden ver en su computadora. O sea, eso también es una parte muy importante del postulado, digamos, de la carta de creencia de la literatura electrónica, que es justamente el trabajo del... Exacto, abierto y accesible. Muy bien, pues creo que nos han abierto el panorama y la imaginación literal para dejar de concebir tal vez la literatura electrónica solo como el PDF que bajas y lees, sino como todo este ámbito de experimentación, ¿no? Con muchos recursos y soportes. Bueno, 8 y 9 de octubre, plataformas de la imaginación, y después a lo largo del mes muchas otras cosas. Y hasta enero de 2016, de hecho. Actividades desde octubre hasta enero de 2016. Pues estamos poniéndoles otra vez en pantalla toda la información del sitio web para que puedan entrar a conocer más de este proyecto y para que sean parte también de las derivas o de estas caminatas que pueden darse un paseo sonoro como el que ahora les pedimos que se aventuraran allí en su casa, pero en la calle, con guía de Yeom. Entonces, pues gracias, chicas, por haber estado aquí. Ojalá que podamos tener otra sesión para seguirnos debrayando en otras discusiones. Y bueno, como ya se me está acabando el tiempo, solo quiero preguntarles 2 palabras. Si me pueden decir qué piensan cuando digo poesía. Estrella. Máquina. Y cuando digo experimentar. Cocina. Muy bien, pues muchas gracias. Cocina. ¿Qué se imaginan ustedes? Imagínense todo lo que quieran con la literatura extendida. Vayan a plataformas de la imaginación y entren a Yeom. Esto fue Luchadoras, estuvimos en Rompeviento, quédense y nos vemos la próxima semana.